Hola a todos, es un gran placer estar aquí. Tenemos un excelente panel preparado para ustedes y hoy vamos a hablar sobre una estrategia que el BID está promoviendo en la región para atraer más a inversores y para mayor transparencia. Y vamos a hablar un poco sobre lo que está haciendo el grupo BID. Tenemos un panel que nos va a presentar distintas perspectivas, tanto de inversionistas, de financiamiento y también cómo se ve el mercado de bonos verdes y cómo este puede ser atractivo y puede traer oportunidades para los países. Vamos a iniciar con dos presentaciones, así que voy a invitar a Tatiana Gasparotto, quien es directora asociada para la región, Iniciativa de Bonos Climáticos. Ella nos va a hablar sobre el mercado de bonos de Latinoamérica y el Caribe. Tatiana, te voy a dar la palabra y luego vamos a dar la palabra a Alexander Baza. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Hoy voy a hablar brevemente sobre lo que hemos logrado en Latinoamérica y el mercado de bonos sostenibles. Y voy a contarles un poco sobre las mejores prácticas y sobre nuestro análisis y los informes que hemos publicado junto con el BID. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, desde el inicio, siempre hemos visto a Latinoamérica como una región clave que tiene mucho potencial de inversión verde. Si bien es un mercado relativamente reciente que ha crecido desde cero, ahora representa una iniciativa de más de 25.000 millones de dólares. En los últimos años hemos visto nuevas iniciativas y sobre todo en la pandemia ha habido cambios en el mercado de bonos verdes y se está enfocando más el mercado en temas más verdes, lo cual es muy interesante. Me gustaría darles un poco más de contexto sobre qué es el mercado de bonos verdes para Latinoamérica. Al igual que con el mercado internacional, tenemos varias áreas que se enfocan en energía. Este es un área que tiene un crecimiento natural. Y algo que nos llama la atención es el crecimiento en otros sectores. Por ejemplo, en transporte, agua y también uso de suelo. Hasta hace muy poco no teníamos criterios y estándares para el uso de tierras y uso para agricultura. Y recientemente ha habido un trabajo coordinado que nos permite ver una mayor expansión de productos financieros que se están asignando en el área del uso de tierra. Así que ahí vemos un gran potencial para la región. Con respecto a los países en sí, vemos que hay una división sobre todo entre Brasil y Chile, que tienen la mayor proporción de bonos verdes, ya que ellos están realizando programas con el BID. Pueden también ver la presencia de México, de Perú, Argentina, Colombia. Ellos están manteniendo iniciativas sostenibles y verdes que están dándole una patada de inicio a este mercado. Y es justamente en estas áreas en donde veremos aún más iniciativas. Y me gustaría mencionar que los países latinoamericanos también están iniciando iniciativas que se están dando en colaboración con distintos organismos multilaterales.
So to talk just briefly Me about gustaría también what hablar are the best practices brevemente sobre las mejores prácticas y lo que vemos regarding que está sucediendo transparency and reporting. en temas de transparencia y reporteo. Selling points of green Uno de los grandes puntos de venta de los bonos, sobre todo los verdes, added level of disclosure, es added level of el transparency that nivel adicional de divulgación, de transparencia. a certain financial deal, and that's especially Y esto es especialmente atractivo para los inversionistas. we've published this is Este año hemos publicado ya la tercera edición, which looks at que es exactly de un reporte we don't have the label que es el que pueden ver en pantalla. regulated globally. There is no Si bien el mercado verde aún no está globalmente regularizado, sí existe un how everyone monitoreo but the market has been de este sector. really been pushing El mercado, sin embargo, el mercado sobre todo de bonos, sí es mucho más monitoreado y eso nos lleva a tener mejores prácticas establecidas. use of proceeds on a yearly Esto quiere decir que ya se están aplicando procedimientos establecidos, además de que existen revisiones externas o auditorías de este tipo de bonos. Otra tendencia que se ve en la actualidad exactly es the development of impact el desarrollo de reportes de impacto. 700 bonds and we've identified that Hemos identificado que de los 700 bonos que se use of proceeds analizaron para este impact reporte, might have some slight change el depending 77% de ellos tuvieron overall un uso de procedimientos. at almost Podemos ver en la pantalla las cifras. against and Por ejemplo, que el 59% tuvo un impacto didn't have all the en el número de emisores. the time of the analysis that the analysis Durante el momento del análisis que hicimos, close eye on mantuvimos category una non-reporting. cercana vigilancia de este tipo de bonos So I y think sabemos ahora que really todos estos bonos greenwashing están siendo reportados y por ende hay procedimientos que se están estableciendo y aplicando alrededor de estos bonos. so we do have but we do El have siguiente punto es que sí existen variaciones. is quite positive across the board. There is very Yo diría que el panorama es bastante positivo. whether or not that issuer Si, por ejemplo, pensamos en el tamaño de las negociaciones, es bastante positivo. También el tipo de emisor, de región, las revisiones externas. I mean, obviously we're talking about LATAM here, and Obviamente estamos hablando de Latinoamérica we'll end up drawing attention because y sabemos que esta región llamará la atención porque la mitad de su volumen it was basically because de estos bonos no, para ese momento en el que se recolectó esta información, no había un reporteo suficiente. slightly before the pandemic, so Q1 last year. So Esto es del año anterior then a lot of the y hemos visto que muchos de los emisores de estos bonos están comenzando a reportar al respecto. a trend También vemos otra tendencia on the issuer side. y es que dependiendo del We tend tipo de bono y de emisor, what we call minimum score. So if you could tiende a haber lo que llamamos el score o la calificación mínima. so our methodology basically Entonces, nuestra metodología básicamente analiza varios factores que nos lleva a este sistema de puntuación 25 points que va de 0 a 25 puntos y hemos visto que el promedio global es de 19.2, 2019 study. similar al desempeño que vimos en el 2019. Y la diferencia que mencionaba antes era que usualmente
Mientras más the less grande es el bono, más grande es el emisor. are observed. But pretty much Y consistent throughout. esta es una tendencia consistente Of issuers, the different types of issuers and the different sizes of deals. y esto, como les decía, Pretty consistent. les decía que hay una correlación, perdón, entre el tamaño del bono y el tamaño del emisor. We always get questions around Siempre nos preguntan sobre si esta metodología está funcionando, following suit. si los emisores están cumpliendo con lo que han prometido, previamente, si es que hay un monitoreo suficiente. Y este análisis muestra que el desempeño en el mercado de bonos verdes sí se mantiene consistente. Gracias por tu presentación. Es interesante ver que hay una gran mejora en el mercado de bonos verdes, que no era el caso hace algunos años. Y esto es un signo positivo. Esto muestra que el mercado está mejorando. Aparentemente, el compromiso de los emisores es ser más transparentes. Obviamente, existen otros desafíos que hay que enfrentar y nuestra tarea es definir cómo podemos brindarles apoyo, podemos crear tal vez normativas para que haya una estandarización en el nivel de reporteo. También es importante que podamos demostrar que existen metodologías de mitigación de impactos. Ahora me gustaría darle la voz a Alexander Bassa, especialista senior de la División de Mercados de Capital. Y él nos va a dar una presentación muy interesante. Thank you, Maria, and thank you, Tatiana. Actually, Gracias, María y Tatiana. Creo que Tatiana nos dio la razón principal de crear esta plataforma de la que les voy a hablar, porque nos preguntamos qué podemos hacer para Latinoamérica para mostrar estos reportes que se están realizando. Y antes de iniciar con esta plataforma, hablamos con distintos actores, representantes de bancos y de otras entidades, y preguntamos cómo podemos ayudar al mercado. Así que la respuesta resultó en la creación de esta plataforma. La pregunta principal era cómo puede generar confianza la plataforma del BID de transparencia de bonos verdes. Si ustedes van a la página web de esta plataforma, pueden tener mayor acceso. No necesitan pagar para ingresar a la plataforma. Pueden hacerlo de manera gratuita. Podemos pasar a la siguiente diapositiva para contarles más. Y bueno, nosotros en el grupo BID apoyamos a más del 30% del volumen de bonos temáticos en Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en el tema de créditos. Así que la plataforma permite a los inversionistas dar informes sobre sus procedimientos, sobre sus impactos en base a los compromisos que establecieron al inicio. Estos pueden ser informes individuales, uno por uno, o puede ser un tipo de reporteo en bulto, por así decirlo. Esta plataforma les proporciona características de comparabilidad, transparencia, trazabilidad e integralidad.
after issuance or at issuance. And a que year esto later, sea ya sea antes, durante o después de la emisión de los bonos. we think that the platform helps issuers, external reviewers alike for peer Creo learning que esta plataforma ayuda no solamente a inversionistas, sino también a inversores, a revisores externos discussions. y también a reguladores. This is a summary in the sense that Este es un resumen que to da cuenta reporting and de facilitate cómo funciona el reporteo completo y cómo esto se estandariza. the disclosure of these use of proceeds and impacts. It provides investors with relevant and consistent Por ejemplo, estimula a los emisores a generar conciencia sobre sus proyectos verdes y sus portafolios de inversión, facilita la divulgación segura pre-post emisión del uso de las ganancias y de los impactos. También da a los inversionistas información relevante y consistente sobre el desempeño y el impacto de sus portafolios, permite la toma de decisiones informadas según criterios de desempeño ambiental y disminuye los costos de análisis y selección de bonos de alta calidad. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, van a ver que los bonos se clasifican por tipo de emisor, también por tipo de categoría, por moneda, indicadores, año de emisión, verificación y mercado de valores. Ahí podrán ver si es que los bonos tienen certificaciones adicionales o no. Y todos los bonos que se consideren verdes a sí mismo pueden ser incluidos en esta plataforma. Este es un ejemplo de un banco de desarrollo, el BNDES, y aquí podemos ver información sobre este bono. Por ejemplo, aquí tenemos información GPS sobre el bono. En el punto número 3 vemos distintas taxonomías que pueden ser muy funcionales. Se usa también el estándar o la normativa ISO y usamos distintos principios. En el punto 4 se ven las categorías de desembolso, KPIs y marco. Y también vemos en el punto 5, 6 y 7 categoría, subcategoría y los años de emisión. Acá también vemos en el punto 8 información sobre los KPIs. Por ejemplo, en este caso, en el punto 9 vemos el tipo de bono, de qué se trata, de energía eólica más específicamente, y la emisión en los distintos años. Esta información estará disponible a tan solo un clic de distancia y está disponible en formato Excel. Hemos tenido el apoyo y la asesoría de varias entidades. Tuvimos la gran suerte y estamos muy agradecidos del excelente apoyo que hemos recibido de varios socios. Y si a ustedes les interesa enterarse más sobre lo que estamos realizando, pueden acudir a la página web de esta plataforma. Así que son bienvenidos a visitarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Qué excelente ver todo el trabajo que están haciendo en esta plataforma. Como lo decían antes, es muy importante que la información esté presentada de tal manera que sea fácil de digerirla y esto convierte la información en un activo muy productivo y esto nos permite tener también más transparencia y conocer más sobre lo que está haciendo la región. Me gustaría ahora invitar a nuestros otros panelistas. Lamentablemente no tenemos tanto tiempo para conversar todo el tiempo que quisiéramos, pero me gustaría dar la bienvenida a Andrés Pérez, coordinador internacional de finanzas del Ministerio de Finanzas chileno. Y me gustaría preguntarte, Andrés, si puedes contarnos un poco sobre las experiencias aprendidas sobre la estructuración de estos bonos y el proceso de reporte. Y también cómo ves que estos bonos
se vinculan con los compromisos de cambio climático. Gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad de contarles sobre nuestra experiencia. Voy a tratar de ser breve. Vale la pena recalcar que con el apoyo del BID hemos creado estos procesos de bonos verdes desde ya hace algunos años y esto nos ha permitido ser testigos de varios cambios, por ejemplo, con respecto a los emisores. También vemos que cada vez más los informes son más profundos, más detallados. Nosotros hemos ampliado también el abanico de bonos verdes y en el Ministerio de Finanzas de Chile se han emitido grandes cantidades de dinero en bonos verdes que representan alrededor del 16% de nuestra deuda país. Y nosotros reconocemos como país que es esencial que haya transparencia, pues esto puede tener un impacto enorme. Y para hablar un poco sobre las lecciones aprendidas al respecto, me gustaría mencionar que cuando un emisor está planificando emitir un tipo de bono similar, existe un proceso bastante exigente antes, durante y después de la emisión. Por ejemplo, deben demostrar su nivel de capacidad y de cómo logran esta capacidad. Existen estos desafíos que tienen que enfrentar y esto implica un alto nivel de coordinación con los distintos actores que trabajan alrededor de la emisión de estos bonos. Además, hay mucho interés en este tipo de bonos, un creciente interés, porque esto es un mercado que recién está naciendo. Así que estamos en un proceso de aprendizaje. Y estas lecciones aprendidas que les comparto no son lecciones finales. Siempre debemos recordar que estamos en la línea de fuego en la evolución de este tipo de mercado. Sabemos que emitir un bono verde no es lo mismo que emitir un bono común. Los procesos de emisión, si bien son relativamente similares a un bono vainilla, por así decirlo, también existen otros aspectos relativos a la acción climática, etc. Y cuando hablamos de su relación con la acción climática, vale la pena mencionar que hemos emitido $7.700 millones en bonos verdes que han ayudado a cambiar la matriz energética de Chile. Esto ayuda a cumplir con nuestros compromisos de acción climática. También hemos realizado proyectos en infraestructura y carreteras que tienen como objetivo también lograr mayores acciones climáticas. Así que ahí vemos ejemplos de impactos tangibles. También hemos visto que it's important to say that we have benefited from very favorable yields, an important diversification of our investor base, while at the same time advancing our climate action commitments.
And to a certain extent, when we started issuing these instruments, this went against conventional wisdom, in which at the time any aspect that was made towards climate action was seen as to be made at a financial cost, but in our case it seems to be the contrary. And finally, these are green bond issuances or sustainable bond issuances complement other initiatives that we have developed at the Ministry of Finance, such as making progress on the measurement of climate budgeting and on public spending, as well as development of human capital in the local capital market. Thanks. Actually, it's an incredible example, the example of Chile. There is a lot of countries now in the region and the world also doing the same, but I think certainly in our region, it was a lot of innovation. And what I think is important, Andres, as you were saying, a lot of learning, is still learning before and after, as you said, but also the issuance believing to bring yields, bringing opportunities, and at the same time, developing capacity also of better coordination in the government. So that's very interesting. And as I think on the reporting side, also I think is a very interesting example, which by the way, we're very happy to collaborate also in the Green Bond Transparency Platform. I will pass now to Carmen Luzzo. She's the head of fixed income in the Principles for Responsible Investment. And Carmen has a lot of experience about what investors are looking for in terms of, value added of those kinds of investments. And I would like to, Carmen, hear a bit from you. Alex was talking also about the Green Bond Transparency Platform being important for investors. Why you think the demonstration of ESG and green impacts are becoming more relevant for investors? Thank you, Maria, for the warm introduction, and delighted to be here with you today. Thanks for the opportunity. Let me just start by saying very quickly that for those of you who do not know what the Principle for Responsible Investment is, we're the largest association, or I should say rather a movement of investors who adhere to a set of 6 principles ranging from incorporating ESG factors in their investment analysis and decision-making processes to seeking appropriate disclosure from investees. Es importante seguir trabajando de manera colaborativa para cumplir con estos 6 principios. Y cuando trabajamos en el 2006 con el secretario Kofi Annan, solamente habían 100 inversionistas apoyándonos. Y a partir de ese momento hemos evolucionado muchísimo y ahora existen 4,000 inversionistas y hay una gran cantidad de dinero invertida en la actualidad. Y debo decir que los inversionistas han ido incorporando las normativas de acción climática. Y esto implica la participación no solamente de accionistas, y ahora también los gobiernos tienen aún más una mejor participación, están más involucrados en los procesos. Ahora tenemos canales más institucionalizados y vemos que se están dando cambios aún más rápidos. En los últimos años hemos visto un creciente interés en este mercado de bonos verdes. Ha habido una mayor apreciación de la necesidad de abordar esta temática de manera más completa. Vemos que los donantes, por ejemplo, se están volviendo más estratégicos y ha habido cambios muy rápidos a nivel regulatorio. Por ejemplo, vemos la participación de autoridades en Canadá, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Así que la historia es muy similar y con otros bonos, así como sucede con los bonos verdes. Vemos que le ha tomado un cierto tiempo al mercado privado involucrarse en este mercado de bonos verdes. Por ejemplo, hemos visto la participación de nuevas entidades del sector privado.
outstanding issues exceeded 1 trillion in the year. Vemos que incluso en la época de la pandemia hay un crecimiento del mercado. Y debería mencionar que para los inversionistas, los bonos verdes son un instrumento muy importante para enfocarnos en el cambio climático, ya que esto ha abierto las puertas hacia pensar en nuevas alternativas. Y esto también les da una confianza mayor a los donantes de en dónde se están colocando sus recursos. Por ejemplo, se están tomando metodologías como los KPI y vale la pena mencionar que los inversionistas ahora tienen la voluntad de tener un mejor desempeño. Y de hecho, los bonos verdes son una excelente manera de diversificarse para los emisores. Vemos que esto también proporciona un nivel de inversión más estable. Además, es un mercado que es cada vez más atractivo. Hay una creciente demanda de este mercado. Esto es en comparación a los bonos convencionales. Esto ya lo mencionaron algunos de mis colegas en este panel. Como lo mencionaba, los bonos verdes ya están llegando a los miles de millones de dólares. Así que todavía, a pesar de que ya vemos cifras enormes, todavía hay mucho por crecer. Y existe un deseo con esto de darle una nueva forma al mercado financiero. Y de esto nos permite también reducir el mercado que tiene afectación en la naturaleza. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que la información transparente ayuda a un mejor manejo del mercado de bonos verdes? Gracias por tu pregunta. Sabemos que todos los bonos implican un riesgo, pero creo que si lo comparamos con respecto a otros bonos, los bonos verdes, ya que están teniendo una transparencia creciente, esto da una mayor confianza en el mercado. Esto varía obviamente por sector, por país, y esto también depende de las estrategias que se pongan en la práctica. Y Tatiana también mostraba que hay evolución no solamente en el sector de la energía, sino en otros sectores. Por ejemplo, la industria del cemento, de los químicos, están dándose cuenta de que es importante ir yendo hacia una economía más verde. Es por eso que la labor de los inversionistas es tan crucial. Así que la transparencia es esencial, no solamente previo, durante, sino que también después de la emisión de estos bonos. La información es muy importante para darles mayor confianza a los inversionistas y también al público en general. Esto hace también que todos los actores involucrados en el mercado de bonos verdes tengan un mayor compromiso hacia la acción climática.
but it could open the door, especially Esto también puede abrir la puerta a un mayor debate sobre temas climáticos. Y me complace haber escuchado las palabras de Andrés, que hablaba sobre el trabajo de los ministerios. Esto ayuda a mejorar la comunicación entre los distintos actores, así que la transparencia es importante no solamente para verificar, sino para tener un mayor compromiso. Gracias por tu respuesta. Sí, como tú decías, esto puede ayudar a aprovechar el potencial de este mercado en Latinoamérica. Está todavía a un nivel incipiente, así que hay mucho potencial de crecimiento, tanto como para inversionistas como para emisores. Ahora me gustaría invitar a Claudia Goldmeyer. Ella es una excelente colaboradora en el sector privado que también nos ha asesorado en la transferencia de la plataforma de transparencia. Y me gustaría escuchar tu percepción sobre cómo el mercado verde está proporcionando oportunidades y también con respecto a la conversación que tuvimos con Carmen, ¿cómo ves a la transparencia y la comparabilidad con la información no financiera y también la no materialidad y su impacto en el sector verde? ¿Cómo crees que estos dos temas se interrelacionan? Gracias por tu invitación. Me gustaría comenzar con tu primera pregunta. Como Tatiana y Alex lo mencionaban, los gobiernos en el mundo tienen objetivos para el 2030 y 2050. También tenemos el Acuerdo de París y los ODS de las Naciones Unidas. Y hemos visto también que los gobiernos están comenzando a hablar del tema. Y también podemos ver el periodo de recuperación de la pandemia como una oportunidad para abordar temas de acción y cambio climático. Y esto se puede lograr por medio de los bonos verdes y de sostenibilidad. Ahí vemos una gran oportunidad para inversionistas. Esto obviamente va de la mano con las normativas. Por ejemplo, en el caso de Chile vemos excelentes ejemplos. Como Tatiana lo mencionaba, también vemos excelentes iniciativas. También vemos excelentes proyectos en Colombia, Perú y claramente el sector público no puede hacerlo todo. Es importante que se involucre el sector corporativo, que ya vemos que se está despertando en este mercado. Vemos que se están dando cuenta de la necesidad de crear nuevas energías renovables. Así que para inversionistas, como por ejemplo gestores de activos, se puede asignar capitales dependiendo de sus proyectos. También, en base al alineamiento de París, esto no solamente puede ser transferible a bonos verdes, sino también a bonos azules. Esto se aplica tanto para Latinoamérica como para países insulares y para América Latina. En estas áreas es importante también que haya financiamiento e inversión en el área turística. Con respecto a los bonos temáticos, también existe la necesidad de alinearse con los acuerdos como el de París.
asset managers will support labeled bonds, in particular those which are Con respecto a este tipo de bonos, como los bonos verdes o de sostenibilidad, todos estos bonos tienen desafíos. Is it really a true green bond, or do these bonds really meet? Por ejemplo, el definir si realmente estos bonos son verdes o no, That these can, cómo se definen los criterios. if issuers choose to align their issuance with Paris-aligned frameworks También or taxonomies, es importante definir si estos bonos están alineados con very helpful. plataformas de transparencia como la que se mencionó anteriormente. But let me go Sé que esta es una respuesta un tanto largo, in terms of pero con respecto a tu pregunta financial reporting sobre el apoyo with Paris-aligned para la inversión, investments, and I would say yes. creo que That, la respuesta sería a little bit more. que More reliable and comparable data is cuando hay información más confiable, esto permite que los inversionistas tengan suficiente información para hacer sus procesos de debida diligencia, por ejemplo. Y esto permite que los inversionistas puedan tener una acción mucho más amplia en espacios soberanos. Pueden discutir estos tipos de datos. También el que haya datos más transparentes reducen los riesgos que los inversionistas puedan tomar. Vemos también que hay una clara evidencia de que hay un mayor interés en este tipo de inversiones cuando se verifica que son bonos verdes. Además, el tener normativas bien establecidas nos permiten crear procesos más diligentes hacia acciones climáticas. También esto invita a que tanto las entidades gubernamentales como multilaterales acuerden normativas y se creen índices, por ejemplo, y esto lleva a tener también una normativa de mitigación de riesgos, que también es un tema importante. El tener también el tema de reportes de estos bonos ayuda muchísimo. Es un activo muy valioso para los inversionistas. Esto ayuda a reducir el nivel de riesgos y ayuda a construir más confianza. Esto también ayuda a derribar barreras de entrada hacia este tipo de mercado. Por ejemplo, la plataforma de transparencia que mencionaron anteriormente proporciona un estándar de cómo se debe ingresar este tipo de bonos y esto permite atraer mayor inversión. Esto obviamente debe tener el apoyo de tipos de reportes externos. También vemos que este tipo de datos nos ayudan a tener un mejor alineamiento con acuerdos como los ODS. También el tener información completa permite crear una plataforma mucho más robusta y mejora los estándares gubernamentales, lo cual al fin del día puede reducir los costos de financiamiento. Muchas gracias por tu respuesta y tu excelente explicación. Vemos que los
inversionistas ahora se están dando cuenta de lo importante que es demostrar el trabajo que están haciendo. Es por eso que este tipo de información es tan relevante. Y este tipo de datos tiene un impacto no solamente positivo para los inversionistas, sino para los gobiernos, el sector público, privado. Y la pregunta ahora es de cómo poder proporcionar esta información que podría ser de no valor financiero, por así decirlo, pero es importante que esta información también sea disponible a nivel de forma digerible. Ahora me gustaría pasar la palabra a mi compañera para sus palabras finales. Emily es representante de BlackRock. Me gustaría preguntarte cuáles son los desafíos que enfrentan en la evaluación de este tipo de activos. Creo que lo que mencionaste es un tema crucial en lo que hace nuestro equipo. Green bond dedicated client mandate or for our green bond funds, and we have a few of which. The largest of them is a UCITS green bond fund tracking the MSCI Global Green Bond Index. That's close to 4 billion euros now, and I think has on the underlying over 300 issuers. Impact is very, very central to that process and, our evaluation. To Claudia's point, Vemos que el tipo de evaluaciones que se exigen son sumamente importantes y como lo mencionaste tú, esto requiere de tiempo. Cada año siempre hacemos una retroalimentación y hablamos con los emisores. Les pedimos sus últimos informes de impacto, ya que esto ayuda a realizar su evidencia. Por ejemplo, en el caso de Chile, preguntamos cuántos de los procedimientos realmente se cumplieron, qué proyectos fueron financiados, para asegurarnos de que están cumpliendo con una metodología establecida. Esto hay que hacerlo con cada emisor y una vez que recolectamos esta información a nivel de portafolio, si por ejemplo se invirtió $1,000 millones en diferentes sectores, esto cómo se refleja en un impacto en la sociedad. Creo que el tener este tipo de información es muy importante para crear matrices de información, tener métricas también es esencial. Y también es importante tener información prorrateada para que podamos tener una buena comprensión de cómo esto se traduce a nivel de acción con respecto a los portafolios. Sobre todo con lo que respecta al beneficio no financiero, que a veces es difícil de entender para el sector financiero. La plataforma de transparencia es muy útil ya que nos ayuda a establecer una metodología. El mercado cada vez tiene más conciencia de la necesidad de tener estos reportes y de tener una metodología transparente. Esto está cobrando aún más impulso. Y en esta conversación hemos visto que los datos deben estar siempre muy disponibles. Y yo sé que es una respuesta larga lo que te acabo de dar, pero creo que con el tiempo vamos a ver cómo van a irse creando más estándares, más lineamientos. Como mencionaron antes, la Unión Europea está trabajando en este sentido. Así que creo que todo está evolucionando y como antes lo mencionaron, mientras más información, más datos tengamos, mejor será esto. Va a
ser muy útil para todos nuestros actores. Así que esto les da más información a sus clientes para tomar sus propias decisiones. Gracias por tu respuesta y sobre esta respuesta sobre la taxonomía, las distintas metodologías, cómo definimos qué es un bono verde y qué no. Vemos que hay cada vez más una mayor estandarización de las taxonomías y siempre es importante entender cuál es el concepto de estos bonos verdes. Y esto nos brinda una oportunidad para demostrar cuáles son los logros, como tú decías, cuál es el impacto real de tener o crear estos bonos verdes. Creo que hemos tenido una excelente reflexión de tu parte. Podríamos conversar muchísimo contigo y con nuestros otros panelistas, pero bueno, vemos que este es un mercado, el mercado de los bonos verdes es algo que está iniciándose y que está creciendo muchísimo y está evolucionando. También vemos, sin embargo, que existen dificultades para demostrar que se está dando esto que la gente llama el greenwashing, que tiende a crear temor en la gente. Es importante por eso demostrar que estas son iniciativas positivas. Me gustaría invitar a Son Paris, que trabaja en la sección de Capital Invest del BID. En base a lo que Alex nos presentaba, Carola, me gustaría que nos des tus palabras de sabiduría para aportar un poco a este panel. Carol, we can't hear you. No te escuchamos, Carola. Perdón. Gracias. Gracias, Marianne. Perdón por la pequeña el pequeño inconveniente. Bueno, como les decía, creo que nosotros igualmente tenemos el objetivo de tener un impacto positivo. Es importante que este tipo de mercados tengan mayor visibilidad y que tenga una mayor presencia en comparación al mercado convencional de bonos. Es importante que el mercado financiero tome en cuenta el creciente potencial del mercado verde. Vemos que debido a la pandemia vamos a ver nuevas políticas económicas que tenderán hacia una recuperación. Es por eso que es importante que tomemos esta oportunidad para reconstruir la región hacia una transición verde, para poder tener mayores bonos sostenibles. The supply side of investment in green bond and sustainable bonds. Y esto debe aplicarse tanto como para los proveedores como para quienes compran estos bonos. Como Claudia y Carmen mencionaban, esto debe el trabajo que se realiza al respecto debe demostrar cómo la creciente inversión en el sector verde se traduce en una mejor calidad de vida para todos y que obviamente también tenga un buen rendimiento económico para quienes manejan estos bonos. Hemos visto una excelente evolución en el 2021 y esperamos que haya un volumen incluso más creciente en los próximos años. También es verdad que si bien el mercado de bonos verdes está teniendo unas cifras considerables, hay mucho
espacio para seguir creciendo. Con respecto a la plataforma de transparencia, este tema, el de la transparencia, es esencial, ya que esto permite que los emisores, los inversores, puedan evaluar el nivel de genuidad o de cuán confiables son esos bonos. Como Claudia bien lo mencionaba, los datos transparentes y los datos gratuitos que proporciona esta plataforma permiten que los inversionistas participen aún más. De esta manera se crea un ecosistema mucho más vibrante. También cuando hablamos de la liquidez, este es un tema muy importante en el ámbito de los bonos. Así que es importante que haya una inversión consistente. Se ha mencionado anteriormente que los inversionistas sientan la confianza de que estos bonos verdes realmente van a cumplir con las promesas que se han establecido. Explicit sustainability strategy by the issuer. Es por eso que, como Carmen lo mencionaba, es importante que haya un compromiso de transparencia e integridad. Esto es crítico para la participación de los inversionistas privados y también su involucramiento en el mercado de bonos verdes y sostenibles. Porque si este tipo de mercado crece de manera incontrolada, puede haber incluso una desviación del propósito original de los bonos verdes y sostenibles. Nosotros nos trabajamos con BID Invest y BID Create en el mercado de bonos verdes y seguimos trabajando para crear un mercado capital primario y secundario en la región de manera transparente, para así fomentar la participación y la confianza de los inversionistas. Es por eso que la plataforma de transparencia es muy importante para también promover las prácticas, las buenas prácticas alrededor de los bonos verdes. Así que estamos muy contentos de escuchar estas excelentes noticias sobre la plataforma de transparencia. Y será un gusto ver cómo esta plataforma se aplica no solamente en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo. Como Emily decía, hay este impulso que se está dando y hay que aprovecharlo. Gracias, Carola. No hay mucho más que pueda decir. Has mencionado cosas muy interesantes, por ejemplo, el tema de la credibilidad. Y esperamos que este tipo de herramientas se conviertan en un activo que pueda ayudarnos a unir fuerzas y agregar valor. Y como lo decías, este trabajo que está haciendo el grupo BID es muy valioso. Esto nos da grandes oportunidades a los distintos sectores, por ejemplo, como lo escuchábamos en el caso de Chile. Esto permite que ya se tomen medidas más concretas hacia acciones climáticas. Muchas gracias a todos los miembros de este maravilloso panel. Ha sido una gran experiencia escuchar las distintas percepciones que ustedes nos han compartido. Para el grupo BID, en nombre de todos, me gustaría agradecerles a ustedes por su presencia, por sus palabras, y me gustaría decirle a la audiencia que en la página web van a encontrar links a distintas iniciativas que está teniendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, bueno, me gustaría agradecerles a todos por su presencia y espero poder verlos pronto en otros debates. Gracias.